y otros integrantes del área neonatal, liderado por el profesor agregado Fernando Silvera, han hecho un trabajo realmente maravilloso. Fueron evaluadas y capacitadas 52 maternidades, 24 talleres de capacitación, con una participación de 1.615 compañeros y compañeras del área materno-neonatal. El proyecto, como ya lo dijo el profesor Borbonet y lo dijo el doctor Llaneo, entró dentro del diseño del mapa de traslado. Esta presentación nosotros teníamos la necesidad de cerrar con una actividad que de alguna forma devolviera. Estuvimos viajando por el interior y en las maternidades, lo pudimos ver y aparte de las conclusiones que pudimos sacar. Y nos pareció que lo más oportuno era realizar una presentación que por lo menos preparara o ayudara a preparar a un recién nacido prematuro para su traslado. Es así que fue por ese motivo que tomamos esta decisión de esta presentación. El grupo que participó, yo no puedo dejar de mencionar el grupo entero que participó en el proyecto, en la actividad de campo, es decir, en el trabajo mismo. Hoy estamos exponiendo la licenciada Fanny Esplanato, Cecilia Fernández, Dilbar, que hoy no está, pero está Andrés, estuvo ayer, Andrés Viña y yo, pero los integrantes fuimos muchos más en este proyecto. No puedo dejar de mencionar el trabajo del doctor Pose, de la doctora Elena Sobrero, del doctor Gesuele, del doctor Nicolás de Paula y del doctor Gerodio Vitoreira en la parte obstétrica. Y también, como dijo Daniel, el mencionar el enorme trabajo que han hecho hasta ahora Violeta y Marisa Martínez. Nosotros, el objetivo de esta presentación inicial es preparar al recién nacido para el traslado. Lo primero que tenemos que destacar es que ver si podemos anticiparnos a la posibilidad del nacimiento prematuro. Y para eso creo que la herramienta fundamental con la que contamos es el carnet del SIP y el sistema informático perinatal. Esto nos va a permitir a nosotros conocer los antecedentes de la madre, conocer los antecedentes de la familia, sus antecedentes patológicos, ver el control del embarazo, sin duda, y así como también aquellos factores que son necesarios monitorizar en el trabajo de parto y parto. Es decir, que el carnet de salud perinatal es para el equipo de salud, y lo pongo acá porque la mayoría de los médicos lo conocen. Es importante que el personal de enfermería, tanto licenciadas como auxiliares que estén en las maternidades, estén en contacto con esta herramienta y la pueden utilizar y reconocerla, porque la anamnesis es la primera parte del paso inicial para anticiparnos a la posibilidad de un parto prematuro. Por supuesto que los factores de riesgo hay factores de riesgo que nos permiten a nosotros pensar si este embarazo puede terminar en un parto prematuro. Entre ellos, los más conocidos por todos, la edad materna, menores de 16 años, mayores de 35 años con mayor riesgo, los antecedentes de partos prematuros. Hoy por hoy es importante reconocer el antecedente. Los que trabajamos en el área perinatal en general conocemos a nuestras madres y ya sabemos que tuvo un prematuro, pero quienes no están en esta área es necesario interrogar en este aspecto. Alteraciones psicosociales y maternas que hoy por hoy son muy frecuentes o son mucho más frecuentes que en otras épocas, sobre todo a partir del auge del consumo problemático de drogas, así como también el tabaquismo, que es una patología que sigue estando y es muy frecuente a todo nivel, las alteraciones nutricionales de las madres, el estrés. El estrés no es un dato menor, es un factor de riesgo importante. Estamos viviendo todos una situación de estrés permanente, crónica, desde hace ya más de un año, por tanto ese es un dato a tener en cuenta. Las enfermedades maternas son claros elementos. Las madres que tienen enfermedades previas, evidentemente ellas pueden tener como consecuencia una interrupción del embarazo o un parto prematuro. Las más conocidas por todos, sin duda, una de las más frecuentes es la hipertensión arterial materna y sus consecuencias en el embarazo. Pero también la diabetes, las anemias, las infecciones son elementos a tener en cuenta. En el embarazo propiamente dicha, sin duda, las alteraciones de la presión arterial, preeclampsia, eclampsia son de las causas más frecuentes involucradas en el nacimiento prematuro. A veces uno está enfocado hacia las complicaciones infecciosas, pero el tener una señora internada en la maternidad con una preeclampsia, es un factor que nos hace a nosotros ir aprontando las cosas en la maternidad por si ese embarazo
no llega a su término. Por tanto, es un dato muy importante a considerar. Por supuesto que el embarazo múltiple es uno de los factores que hay que considerar, así como también los factores fetales, aquellas alteraciones del crecimiento fetal o las infecciones o alteraciones que pueda tener el feto por insuficiencia placentaria. Todo esto nos determina a nosotros, todas estas cosas que nos envuelven, nos determinan a nosotros que si estamos en una maternidad, sobre todo una maternidad que no está acostumbrada o no es frecuente que reciba recién nacidos prematuros, que ante la aparición de una madre con alguno de estos elementos nos lleve a revisar, acomodar, prevenir, anticipar la posibilidad de que nazca un prematuro. Ahora bien, si tengo que trasladar a un recién nacido prematuro, es decir, se produjo el nacimiento, como todos ustedes saben, el ideal de traslado del recién nacido es adentro de su madre. El traslado inútero sigue siendo la elección cuando estoy en un centro asistencial que no puede manejar recién nacidos prematuros, sigue siendo la primera elección el traslado inútero, el traslado de la madre embarazada. Pero esto muchas veces no ocurre, y muchas veces se produce el nacimiento del recién nacido y lo tenemos ahí en la maternidad. Cuando lo tengo en la maternidad, ¿qué debo tener en cuenta cuando voy a trasladar a un recién nacido? Lo primero que surge, sobre todo para la gente que vive en el interior, y por qué no aquí en Montevideo también, es la distancia, es decir, tratar de que la distancia que deba recorrer el paciente sea la menor posible. Ese es un dato importante a considerar cuando voy a trasladar. Lo segundo, o de la mano con esto, es si hay disponibilidad de áreas asistenciales en el centro receptor. Eso es una cosa evidente, que también debo tener en cuenta. Pero lo que yo quería transmitir sobre todo, que estas dos variables, que son las que se consideran hoy por hoy como primeras variables, tal vez no sean las más importantes en el resultado final. Tal vez haya que considerar los niveles de atención del centro asistencial del nacimiento y del centro receptor. Es decir, qué nivel de asistencial precisa o puede precisar el recién nacido, el paciente que nació o el paciente que su nacimiento es inmediato. Esta clasificación que tienen en pantalla es la que nosotros tomamos de la Academia Americana de Pediatría, tal vez no coincida con algunas otras, pero nosotros la adaptamos un poco a las conclusiones que sacamos en el relevamiento de maternidades que hicimos. Y es así que las calificamos en cuatro complejidades. Los centros de primer nivel, de más baja complejidad, son aquellos que tienen menos recursos, asisten pacientes con menos complejidad. En general, la complejidad de la maternidad está asociada al nivel de atención que tenga el centro donde está la maternidad. Es decir, los centros de primer nivel con baja complejidad están en general en policlínicas o en maternidades o en hospitales de primer nivel, y los de alta complejidad están vinculados a centros asistenciales más complejos. Lo otro si hay que tener en cuenta el nivel asistencial del centro de nacimiento, también del centro receptor, porque ustedes tienen que tener en cuenta que al centro donde van a mandar al paciente tiene que ser capaz de resolver los problemas que tenga el paciente. Puede que la distancia, el centro receptor más cercano que tengan, no sea el que le conviene al paciente. Les pongo un ejemplo que cae por su peso, que son un recién nacido prematuro que nace en Artigas y que tiene una cardiopatía congénita que requiere de internación en el centro cardiológico. Obviamente no es lo mejor que sea trasladado a Salto o a Paysandú. Lo más probable, que lo más conveniente sea que ya se coordine y se vea la posibilidad de trasladarlo a Montevideo, a los centros quirúrgicos cardiológicos que están en Montevideo. Por tanto, saber el nivel asistencial del centro receptor es muy importante para determinar el traslado. Pero también es muy importante y no menor determinar la calidad asistencial del móvil que traslada. Esta es una de las patas más complejas que tenemos en el traslado neonatal. Sea como sea, el centro asistencial, si el niño ya nació, el centro asistencial tiene que resolver la primera fase. Sea que tenga el nivel que tenga, y el prematuro que nació requiere de que le inicien las maniobras de estabilización. Eso es así. Estén donde estén, van a tener que manejar inicialmente al recién nacido. Ahora, es diferente que ustedes en su centro cuenten con recursos humanos, técnicos y materiales que les permita estabilizar al paciente. Entonces, el móvil de traslado lo que va a hacer es simplemente continuar los cuidados que ustedes iniciaron.
Y el traslado posterior al centro receptor va a ser con el paciente ya estabilizado. No hay urgencia en neonatología, probablemente casi ningún caso requiere de la urgencia del traslado con el paciente estabilizado. Diferente es cuando el centro donde nace el paciente no cuenta con los recursos humanos, técnicos o materiales para asistir a un prematuro. Entonces, el móvil de traslado tiene que llegar de manera rápida para apoyar a la gente que está trabajando ahí, apoyarlo en la estabilización del paciente. La urgencia es en la llegada del equipo que les permite a ustedes estabilizar el paciente. Luego de estabilizado, tampoco hay urgencia para traerlo, para moverlo hacia el centro receptor final. Creo que para nosotros es la conclusión que sacamos después de haber recorrido el país y yendo a lugares realmente distantes. Nos parece a nosotros que hay las dos patas que tendríamos que mejorar en esto son, una, tratar de capacitar y mejorar las condiciones donde nacen los pacientes para que los pacientes puedan ser, y la estabilización inicial se dé de manera lo más adecuada posible, y la otra, facilitar la llegada del móvil lo más rápido posible en el caso de que no cuente con estas. Y después que está el paciente estabilizado, se va a mover en el 99% de los casos a la velocidad que corresponde sin enloquecerse luego que está estabilizado. En todo esto juega un papel fundamental la comunicación. Usar ese aparatito que está en el centro del gráfico es fundamental. Es impensable que en el momento que vivimos actualmente no usemos la videollamada como un recurso de apoyo. Si yo tengo un prematuro y no sé cómo ponerle determinado equipo o sacarle determinado examen, o tengo que tener una referencia, generalmente está en el centro receptor, que me pueda guiar, que me pueda ayudar y que me pueda también respaldar las conductas que voy a tomar. Por tanto, la comunicación es la parte uno. Yo pienso, es un tema personal, que nosotros en nuestras maternidades, en la sala de partos, tendríamos que tener, como dice, hay un viejo dicho de Lelutier que dice, no importa saber, sino saber el teléfono del que sabe. Y yo creo que eso se aplica para nuestra realidad en muchos lugares. Tener el teléfono del centro receptor, del centro que puede solucionar este problema, es fundamental. ¿Cuáles son las variables que en general definen que un paciente se traslade? Y bueno, en general lo que define esto, para mí, simplificando las cosas, son tres variables. La edad gestacional y el peso del paciente, la relación entre el peso y la edad gestacional, es decir, cómo creció el paciente en la vida fetal, cómo se produjo el crecimiento, y la adaptación a la vida extrauterina. Algunas de estas variables por sí solas determinan el traslado y otras veces la combinación de las variables, estas variables lo que determina el traslado. Esta es una clasificación común, la típica clasificación por edad gestacional y por peso. Aquí tienen todas las clasificaciones que se le puede atribuir al recién nacido. A mí se me ocurre que este gráfico, por ejemplo, también podría estar pegado en la maternidad y yo en cada uno de los números que hay, ponerle al costado qué cuidados tengo que tener y qué material tendría que usar con cada uno de los ítems que ahí se describen. Están en círculo rojo las 34 semanas y los 2.500 gramos, porque saben que para los centros de primer nivel que nosotros visitamos, a priori determinaba que un paciente se tuviera que trasladar era que tuviera menos de 35 semanas y menos de 2,5 kilos, de 2,5 kilos. Para los centros de primer nivel era así. Para los centros de segundo nivel, nombrando por ejemplo los hospitales, trasladaban en general niños menores de 33 semanas, veían cómo se comportaban entre 33 y 75, y los menores de 33 semanas eran todos trasladados, y los menores de 1.500 gramos eran todos trasladados. Por tanto, creo que este gráfico es interesante para saber cómo trabajar y nos permite ordenarnos en la cabeza en nuestra unidad debemos o no debemos trasladar. En cuanto a la relación del peso para la edad gestacional, a mí me parece es también una herramienta que puede ayudar, reconociendo que los pacientes que están en los cuadros rojos son los que siempre en las unidades de primer y segundo nivel seguramente requieren traslado, porque los prematuros pequeños para la edad gestacional, esos seguramente precisan cuidados especiales,
y los prematuros, cuanto menor edad gestacional tengan también. Por tanto, esto permite también ordenarnos en cuanto a la toma de decisiones para el traslado. Finalmente, para la adaptación a la vida extrauterina, nosotros tenemos diferentes momentos en cómo evaluar cómo ese prematuro que nació se está adaptando a la vida extrauterina. Tenemos un momento que es inmediato, inmediatamente al nacimiento, los primeros 60 segundos de vida. Hay quienes llaman los 60 segundos de oro o el minuto de oro. Pero nosotros tratamos de simplificar al máximo la evaluación, porque realmente lo que importa en el primer minuto de vida es la frecuencia cardíaca y si inició o no inició la respiración. La frecuencia cardíaca es el monitor que tenemos para ver cómo se está adaptando el paciente. Fíjense que si el paciente tiene una cadencia de latidos que nos lleva a pensar que tiene más de 100 latidos por minuto, independientemente de la edad gestacional, voy a esperar que el cordón deje de latir o que pase un periodo de tiempo para hacer la ligadura de cordón, siempre y cuando ese cordón sea un cordón turgente, por supuesto. Pero si el paciente está en bradicardia extrema, tiene una cadencia de latidos que prácticamente no se palpa los latidos, seguramente lo que tengo que hacer a la brevedad es ligar el cordón. Igual vamos a extendernos más adelante con esto. Simplemente te quiero dar énfasis a los dos puntos que para mí tenemos que considerar cuando el niño nace. Y lo otro es si el paciente respira o no respira. Pero resulta que el prematuro no tiene por qué respirar inmediatamente al nacer. El prematuro a veces demora entre 15 y 30 segundos en empezar a llorar. Y el prematuro muchas veces no llora. El prematuro lo que hace es empezar con el esfuerzo respiratorio inicial, que es invaluable la importancia que tiene la primera respiración espontánea. Esto a nosotros nos va a permitir que si la frecuencia cardíaca que la estamos palpando en el cordón, que todavía está intacto, la estamos palpando ahí, la frecuencia tiene una buena cadencia, que no reinicia la respiración, no pasa nada. El tema está cuando el recién nacido no tiene latidos o tiene latidos muy esporádicos y no inicia la respiración. Ahí sí tenemos que tomar conductas, ligar el cordón y eventualmente empezar con ventilación a presión positiva. Hoy por hoy, en la gran mayoría de los prematuros extremos, los menores de 33 semanas, nosotros estamos haciendo en muchos lugares una conducta que se llama CPAP preligadura, que es presión antes de ligar el cordón, que es que inmediatamente que el niño nace, lo vamos a mostrar en un video, si le voy a mostrar, se le coloca presión para tratar de insuflar los pulmones y mejorar esta etapa. Si al quinto minuto de vida, solamente estas dos variables, yo tengo que agregarle dos variables más. Ver si la frecuencia cardíaca sigue bien, ver si la respiración espontánea sigue siendo eficaz, ver la saturación preductal, la saturación en la mano derecha, ver cómo está esa saturación que nos va a llevar de la mano a las necesidades de oxígeno que tiene el paciente, y la temperatura. Quiere decir que para evaluar la adaptación extrauterina nosotros nos manejamos con dos variables en los primeros 60 segundos y con 4 variables en los primeros 5 minutos. No mencioné el APGAR, no es porque no sirva, es porque no se usa. Porque el APGAR en nuestro medio y en general se utiliza de manera retrospectiva, pero no para la toma de decisiones. Por eso no lo mencioné. Es importantísimo, pero no lo mencioné. Yo lo que traté de transmitir son lo que nosotros tenemos que manejar, qué variables tenemos que considerar para la adaptación a la vida extrauterina. Evidentemente, si el paciente no se adaptó de manera adecuada y precisó alguna de las conductas que están en rojo, ese paciente es muy probable que tenga que trasladarse. Entonces, es uno de los factores que llevan a indicar el traslado. Para la preparación, yendo ahora sí a la preparación para el traslado, tenemos 3 instancias. La preparación para el traslado del prematuro empieza cuando lo empezamos a asistir, inmediatamente al nacimiento, en las conductas que tomamos. Sigue cuando estabilizamos al paciente desde que llegó a la termocuna en adelante. Y termina cuando precisamente el paciente se entregó en el centro receptor luego del traslado. Y de estos aspectos, de estos 3 aspectos, es lo que vamos a tratar de transmitir algunos de los conceptos que creemos que son importantes en las presentaciones que siguen. Así que ahora
le vamos a pasar a la licenciada Cecilia Fernández y a Fania Planato, que siguen con las presentaciones.